En el anterior capítulo, llegó el mago y ahora se enfrenta a Touma. Quiere acabar con Index, sus acciones no son muy claras. Continuamos con parte 7. Después de que las llamas y el humo se dispersan, los alrededores parecen el infierno. La forma de las barandas de metal cambia como el caramelo, e incluso las baldosas se funden en algo pegajoso. La pintura en la pared se despega, revelando la superficie de concreto debajo de ella. Sin embargo, el chico no puede ser visto. Steel solo puede oír unos pasos que se alejan. Innocentius. Steel ruge, y las llamas alrededor nuevamente se reúnen en una forma humanoide, pasando por la manilla de la puerta y moviéndose en dirección de los pasos. Sin embargo, en el fondo, Steel está realmente sorprendido. Justo antes de la explosión, Camillo hizo uso de ambas espadas y liberó su mano derecha, antes de escapar fácilmente saltando por encima de la verja. Cayendo, Camillo agarró la baranda del piso inferior y se jaló a sí mismo hacia el pasillo. Y pensar que en realidad se atrevió a hacer esto sin ningún tipo de cable o medidas de protección. Parece que este tipo no teme a la muerte en absoluto. Sin embargo, eso está bien. Steel sonríe. Gracias al conocimiento de los 103.000 grimorios mágicos dentro de la cabeza de Index, Camillo conoce la debilidad de las runas. Así es, las runas mágicas de Steel solo pueden activarse cuando las runas son impresas. Por otra parte, una vez que las runas talladas son destruidas, no importa cuán poderoso es el hechizo, la magia no tendrá efecto. ¿Pero eso qué? Steel parece realmente relajado mientras dice esto. No puedes hacerlo. No serás capaz de destruir todas las runas en este edificio. Maldición. Voy a morir. Realmente voy a morir esta vez. Incluso después de saltar de la baranda del 7º piso sin cables atados, el corazón de Camillo aún late como loco. Corriendo en el pasillo, Camillo empieza a mirar a su alrededor. En realidad no le creía a Index por completo, y está intentando huir de Innocentius antes de volver a atacar. ¡Maldición! ¿Qué está pasando aquí? Pero después de ver lo que hay delante de él, no puede dejar de gritar. En realidad, el problema no es dónde está oculta la runa en este enorme dormitorio de estudiantes, sino más bien, que son demasiado obvias. El piso, las paredes, los extintores de fuego, esos pedazos de papel tan grandes como una tarjeta de teléfono cubren cada rincón del edificio. De acuerdo a la explicación de Index, aunque Camillo realmente no quiere recordar esa cara sin emociones, esta magia tiene algo así como una barrera que bloquea los impulsos electromagnéticos, y los papeles emiten algunas ondas electromagnéticas para bloquear la antena. Eso debe ser, ¿cierto? Pero, ¿cómo va a quitar esas decenas de miles de trozos de papel? ¡Boom! Ese es el sonido de las llamas absorbiendo oxígeno. Del otro lado de la baranda de metal, la llama de forma humanoide desciende desde arriba. ¡Maldición! Si es capturado de nuevo, no podría escapar tan fácilmente. Camillo inmediatamente salta hacia la escalera de emergencia a su lado. Corriendo por las escaleras, Camillo ve que todos los rincones e incluso el techo están cubiertos con runas. En realidad, en lugar de llamarlas runas, son solo algunos trozos de papel con misteriosas marcas en ellos, pegados por todo el lugar con cinta adhesiva. Uno puede decir que fueron hechos fotocopiando un gran número de ellos. ¿Estas cosas pueden trabajar así? Camillo se siente burlado, pero pensándolo bien, las cartas del tarot, que a menudo vienen con los mangas Soujo, también pueden ser usadas para la adivinación, ¿y no es la Biblia también producida en masa imprimiéndola? Esta cosa llamada magia, es realmente demasiado. Él en verdad quiere llorar. Debe haber decenas de miles de esas runas talladas. ¿Realmente puede encontrarlas todas? E incluso si trata y las encuentra, ¿no Steel tomaría otras nuevas para pegarlas por todo el lugar? Como si tratara de interrumpir sus pensamientos, Innocentius de nuevo desciende de arriba. ¡Maldición! Camillo renuncia a correr escaleras abajo, y se tira al pasillo a su lado. El gigante de llamas golpea el suelo, y las llamas se esparcen en todas partes. Rebotando hacia arriba, el gigante de llamas también se dirige hacia el pasillo. El pasillo es un camino recto. Es imposible para Camillo perder a Innocentius con solo su velocidad. Camillo mira la entrada de la escalera de emergencia, y el número indica que este es el 2º piso. ¡Boom! Innocentius continúa cargando hacia adelante, intentando sellar la mano derecha de Camillo. ¡Oh! Camillo no usa su mano derecha, y no salta hacia atrás, sino que opta por saltar sobre la baranda del 2º piso. Después de saltar por encima,
se da cuenta de que es un piso de concreto, y hay muchas bicicletas estacionadas allí. UWA. Aunque afortunadamente aterrizo en la brecha entre las bicicletas, sigue siendo un piso duro. Incluso si dobla las rodillas para absorber el impacto, un sonido áspero puede oírse de los tobillos de Camillo. Aunque el segundo piso no es lo suficientemente alto como para causar fracturas, parece que se torció el tobillo. ¡Boom! El sonido de las llamas absorbiendo oxígeno puede escucharse de nuevo encima de él. Camillo rueda en el piso e incluso golpea algunas bicicletas. Sin embargo, no pasó nada. Camillo inadvertidamente mira hacia arriba. Innocentius se mantiene apretando la baranda del segundo piso, dejando escapar algunos ruidos y mirando a Camillo. Sin embargo, parece estar bloqueado por una pared invisible, ya que no puede perseguir a Camillo. Parece que las runas solo están pegadas en el interior del dormitorio. Al salir del edificio, puede escapar de la mano de fuego demoníaco de Steel. Viendo estas reglas, Camillo siente que entiende más de esos invisibles mecanismos que la magia usa. El enemigo no es como un mago de RPG, que puede hacer cualquier cosa solo leyendo algunos hechizos. Al igual que los poderes Esper con los que Camillo está tan familiarizado, la magia también tiene sus propias reglas. Camillo exhala. Después de escapar de este peligro, Camillo siente que toda su fuerza se ha ido de su cuerpo. No puede evitar sentarse en el suelo, no por miedo, sino por una debilidad similar a la fatiga. Él incluso piensa que mientras siga corriendo, sería incapaz de acabar con este peligro de nuevo. Oh sí, llamar a la policía. Camillo murmura para sí mismo. ¿Por qué no pensó en llamar a la policía? La policía en Ciudad Academia son fuerzas especiales que están diseñadas específicamente para enfrentarse a Espers, por lo que Camillo no necesita actuar como un guerrero kamikaze y dejárselo todo a la policía. Camillo busca en su bolsillo antes de recordar que destruyó su teléfono esta mañana. Camillo entonces vuelve a mirar el camino, en busca de cualquier señal de un teléfono público. No huyas de aquí. No huyas de aquí. ¿Quieres decir que incluso si voy al infierno, me acompañarás? Pero las palabras de Index están grabadas en el corazón de Camillo. Es evidente que no ha hecho nada malo, no debe haber hecho nada malo. Aun cuando Index enfrentó un escenario similar, ella eligió a propósito regresar aquí a buscar a Camillo Touma. Pero Camillo Touma realmente no piensa que deba ir al infierno con alguien con quien apenas se reunió durante 30 minutos. Maldición, realmente no quiero seguirla al infierno. Camillo sonríe. Parece que solo tendré que sacarla de él. En este momento, eso es justo lo que él debe creer. ¿Cuál es el punto de preguntarse cómo funciona la magia? ¿Cuál es el punto de preguntarse qué pasa en el aire invisible? ¿Cómo hacer un SMS? ¿Él necesita ver los planos? Pensando en eso, realmente no es nada. Ya que él sabe qué hacer, ¿por qué no lo intenta? Incluso si falla al final, por lo menos es mejor que no hacer nada en absoluto. ¡Boom! El mango de metal encendido en un color amarillo dorado cae, y Camillo frenéticamente rueda por el suelo. A pesar de que él fríamente lo decidió, primero tiene que encargarse de este gigante de llamas antes de poder salvar a Index. La pregunta más práctica sería, ¿cómo se va a encargar de las decenas de miles de piezas de runas? ¿Puede realmente quitarlas todas? Ahora que lo pienso, ¿por qué no sonó la alarma de incendios, incluso después de todo esto? Él solo se queja, pero por un instante, Camillo Touma se detiene. ¿Alarma de incendios? Todas las alarmas de incendios dentro del edificio sonaron al mismo tiempo. Un fuerte sonido que sonaba como un ataque aéreo causa que Steel mire sin darse cuenta hacia arriba. En un segundo, todos los aspersores en el techo comienzan a dejar caer lluvia artificial, como un tifón. Steel había ordenado originalmente a Innocentius evitar las alarmas por temor a que vinieran los bomberos. Si es así, ¿Camillo Touma activó manualmente la alarma de incendios? ¿De verdad cree que esto puede apagar las llamas de Innocentius? Tal estúpida táctica hace a Steel incapaz de reír, sino que, como él está empapado, lo hace muy infeliz. Él mira con indignación el color rojo en el equipo de la alarma de incendios. Es fácil sonar el timbre de la alarma, pero es imposible detenerlo desde aquí. Aunque no hay prácticamente nadie viviendo dentro del dormitorio de estudiantes, esta situación sería mucho más molesta en el momento que llegaran los bomberos. Steel mira a su alrededor y decide llevar lejos a Index antes que nada. Además, él está aquí para recuperar a Index y no debe presionarse tanto por asesinar a Camillo.
Además, antes de que los bomberos puedan llegar, lo más probable es que ese mocoso sea abrazado por Innocentius, que automáticamente rastrea al enemigo y lo convierta en cenizas, ya sean blancas o negras. Ahora que lo pienso, el ascensor dejó de funcionar. Él escuchó antes que en situaciones de emergencia, el ascensor parece dejar de funcionar. Para Steel, esto lo hace aún más problemático. Dado que es el 7º piso, llevar a una niña inmóvil por las escaleras es realmente agotador. En ese momento, ¡din!, un sonido como de un horno de microondas se escucha detrás. Steel da un suspiro de alivio, pensando que al menos el ascensor funciona. Sin embargo, de repente se da cuenta. ¿Quién? ¿Quién está usando el ascensor ahora? En estas vacaciones de verano, los estudiantes deben estar fuera, por lo que los dormitorios de los estudiantes se encuentran prácticamente vacíos. Básicamente lo confirmó antes. Si es así, ¿quién, en este momento, tiene que tomar un ascensor? Un traqueteo se escucha por detrás, y ese es el sonido de las viejas puertas del ascensor abriéndose. Después de eso, POW, un paso se puede escuchar. Solo un sonido, este paso que se da en el suelo empapado por los aspersores, hace eco a lo largo de todo el corredor. Steel poco a poco vuelve la cabeza. Ni siquiera sabe por qué su cuerpo tiembla ligeramente. Kamijo Touma está de pie allí. Oh, ¿qué está pasando? Innocentius persigue al enemigo. ¿Dónde fue? La mente de Steel sigue retorciéndose. Innocentius es como el último modelo de los misiles de un avión de combate. Una vez localizado, nunca va a dejar ir a su blanco. No importa dónde vaya, el cuerpo de llamas de 3000 grados Celsius continuará al frente hacia el enemigo, y todas las paredes, los obstáculos e incluso el metal en su camino será derretido. Correteando en el edificio no se librará de Innocentius y evitará su persecución. Sin embargo, Kamijo Touma está ahí de pie. Y por si fuera poco, revelando una expresión sin igual. Esa cosa llamada runa, tiene que estar tallada en las paredes y pisos. ¿Verdad? Bañado en la helada lluvia artificial, Kamijo dice. Estoy muy impresionado. Eres bueno. Si tus runas hubieran sido talladas en las paredes usando un cuchillo, no tendría ninguna oportunidad de ganar. Puedes presumirles eso a tus amigos. Después de decir esto, Kamijo Touma levanta su mano derecha y señala con el dedo índice hacia el techo. El techo, los aspersores. ¿Cómo es posible? Un cuerpo de llamas de 3000 grados Celsius, ¿cómo puede ser extinguido por agua como esta? Idiota. No tiene nada que ver con las llamas. ¿Por qué no piensas en esas cosas raras que pegaste en las casas de otras personas? Steel recuerda. Las decenas de miles de runas en el interior del dormitorio son todas de papel de impresión. Una vez que el agua toca el papel, se estropea. Esto es algo que incluso los niños de guardería saben. Usar los aspersores para hacer que el edificio completo se inunde con agua. ¿Cuál es el punto de incluso más runas? No hay necesidad de sudar por el edificio. Todas las piezas de papel se desperdiciaron cuando él presionó un botón. Innocentius. Pero una vez que Steel grita esto, el gigante de llamas sube arriba del pasillo y llega detrás de Kamijo. Las puertas del elevador se derriten como caramelo de malta. La lluvia golpea el cuerpo de llamas, dejando escapar el sonido del vapor saliendo, como un gruñido animal. Ah, jaja, jajaja. Eres bueno. Realmente eres un genio en las batallas. Pero no tienes experiencia. El papel de impresión no es como el papel higiénico, no es tan débil, que se arruina después de mojarse. El mago abre sus brazos, riendo locamente como una explosión. Después de que el mago da el comando mátalo, Innocentius mueve su brazo como un martillo. Deja de molestarme. Kamijo solo dijo 3 palabras, ni siquiera volvió la cabeza hacia atrás. Él da un revés, y la mano derecha que toca al gigante de llamas deja salir un sonido raro mientras explota el cuerpo de llamas. ¿Qué? En ese momento, el corazón de Steel casi se detiene a Innocentius, que se dispersó por todas partes, no revive. Las piezas negras como el aceite del gigante están dispersas por todo el piso, moviéndose lentamente. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué ocurrió? El papel de impresión no debería arruinarse tan fácilmente. Pero, ¿qué pasa con la tinta? Kamijo dice. Steel siente que pasaron 5 años para que las palabras de Kamijo llegaran a sus oídos. Incluso si el papel de impresión no se arruina, ¿no se correrá la tinta cuando el papel esté mojado? Kamijo dice lentamente. Pero viendo eso, parece que hay un vacío legal. Los fragmentos de Innocentius se mueven por el suelo.
Pero los aspersores continúan rociando la lluvia artificial, la carne negra se disuelve en el aire. En este enorme bautismo en la lluvia, toda la tinta del papel que estaba pegado por todos los lugares del edificio fue quitada. El poder del dios gigante de llamas está desapareciendo poco a poco también. Las piezas de carne desaparecen una por una, y finalmente, incluso el último termina sin forma. Innocentius. La voz del mago es ahora como de alguien que está hablando por teléfono cuando se corta. Y ahora, todo lo que queda es. Las palabras de Kamikou hacen temblar al mago. Los pies de Kamikou Touma dan un paso adelante. Innocentius. El mago sigue llamando, pero el mundo no le da una respuesta. Los pies de Kamikou Touma continúan avanzando hacia Steel Magnus. Innocentius, Innocentius. El mago sigue gritando, pero el mundo no cambia. Los pies de Kamikou Touma están corriendo hacia Steel Magnus como una bala. Cenizas a las cenizas. Polvo al polvo. Nauseabundo camino sangriento. Ahora el mago comienza a gritar, pero olviden al gigante de llamas, ni siquiera las espadas de fuego aparecerán. Los pies de Kamikou Touma finalmente llegan frente a Steel Magnus. Pero Kamikou no se detiene, en su lugar continúa hacia adelante. Cierra el puño. Esa ordinaria mano derecha. Una mano derecha que es completamente inútil si no hay un fenómeno sobrenatural. No puede vencer a los delincuentes o aumentar la calificación en su examen, y no puede ayudarlo con las chicas. Pero la mano derecha de Kamikou Touma es realmente útil. Por lo menos puede ser usada para golpear a ese bastardo delante de él como una pulpa. Kamikou entierra el puño en la cara del mago. El cuerpo del mago gira en el aire como un helicóptero, y se golpea la parte posterior de la cabeza en la baranda de metal. Fin del capítulo 1. En pantalla dejar el playlist y el próximo video, si es que fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.